de que grabe. Les decía entonces que según su diseño y fabricación, los LEDs pueden emitir en diferentes longitudes de onda, ¿no? Desde infrarrojo cercano hasta luz visible. Y lo importante, el LED trabaja operando en la región en directa, ¿no? Entonces, y su caída por ahí es distinta a la de un diodo normal porque depende un poco del material, del semiconductor en que se fabrican, ¿no? Y de las dimensiones. Pero el voltaje puede ser más grande que el de la caída en un LED normal, ¿no? Y hay un par de imágenes ilustrativas. Por ejemplo, en esta imagen de acá ven el típico LED bueno, los que existen hace mucho, ¿no? Y en distintos colores. Cuando uno ve esto acá, lo que está viendo es lo que está en este dibujo, ¿no? O sea, hay una especie de acrílico, de epoxi, que cubre todo el LED, y después tienen las dos patas, ¿no? El cátodo y el ánodo. Y en realidad el LED está metido ahí adentro, o sea, el semiconductor, ¿no? Está encapsulado ahí en una especie de platito, digamos, que sirve también para apuntar la luz, ¿no? Para tratar de sacarla para afuera del LED. Y fíjense que tienen esto se llama wire bond, que es un cablecito que va hasta el semiconductor y a la otra pata. O sea, lo que quiero decir es que el LED completo con su encapsulado, que es lo que ustedes ven, en realidad contiene todas estas cosas, ¿no? Pero el semiconductor es bien chiquito y está metido ahí, ¿no? Y esta otra imagen que ven acá, abajo a la derecha, es básicamente si desarman una lámpara LED. Hoy en día reemplazamos, desde hace unos años, venimos reemplazando toda la iluminación previa incandescente, más bajo consumo, tipo fluorescente previo, a este tipo de iluminación LED. Básicamente es otro encapsulado, en lugar de ser este medio cilíndrico, ese con patitas, digamos, que esto se llama through hole, o sea, porque ahí tengo que montar las patitas en una plaqueta. Este otro es de montaje superficial, es otro encapsulado, pero es el mismo concepto. Y nada, hoy en día hemos reemplazado casi todas las lámparas, toda la iluminación, incluso la iluminación en la calle, ¿no? Y en nuestras casas por iluminación LED, por el avance de la tecnología y por el consumo, ¿no? Por la reducción en el consumo. Y básicamente lo que tienen es un arreglo de muchos LED, que, como muestra esta figura, dispuestos de alguna manera, y después un difusor, ¿no? Lo que uno ve es la lámpara con el capullón blanco para tratar de hacer una difusión de la luz del LED, ¿no? Y hay una electrónica asociada, que hoy vamos a empezar a ver una parte de la electrónica que, por ejemplo, puede tener tranquilamente una lámpara LED para manejar esos LED, ¿no? Que, como les acabo de decir, tienen que funcionar en continua, en región directa, y uno en su casa lo alimenta con 220 volts de alterna, o sea que en el medio hay una electrónica y además estos diodos LED están conectados normalmente en algún tipo de arreglo, serie paralelo, ¿no? Varios LED en serie y varios LED en paralelo. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Si quieren hacer algún comentario o pregunta, es bienvenido. Bueno, y por ejemplo, entonces, para hacer una cuenta sencilla, si yo quiero darle a mi LED 10 mA en directa para que tenga una intensidad de luz dada, y sé que es un diodo que la hoja de datos me dice que en directa tiene más o menos 1,7 volt y tengo una fuente de 5 volt, bueno, ¿cómo calculo la resistencia? ¿Cómo está? A ver, ¿alguno me puede decir qué resistencia tengo que poner para prender ese LED? Y vos conocés la corriente que circula por el LED y conocés la tensión en el LED. Bien. Lo despejás de ahí, básicamente. Sí, la tensión en el LED, ¿qué quiere decir? Que, o sea, fíjense en base a lo que vimos, lo que uno está haciendo. Está suponiendo que el LED, que
que tiene una curva IV no lineal, está en zona directa, donde un modelo para el LED en zona directa es el modelo fuente de tensión, es decir, que puedo reemplazar al LED por una fuente de, el mismo modelo, no va a ser exactamente después en la práctica, pero 1.7 volt, ¿está bien? Entonces, básicamente, la R va a ser el BCC, que es 5 volt, menos 1.7 volt de mi modelo del LED, cuando está en directa, dividido los 10 mA, 300 ohm. ¿Está bien? 330 ohm va a hacer que por el LED circulen 10 mA y me dé una cierta intensidad de luz. Lo que voy a tener que controlar después, que no está dicho acá, es, por un lado, la potencia que disipa la resistencia, ¿está bien? Y cuadrado por R, que no supere lo que la resistencia puede manejar de potencia. Y nada, bueno, el LED también puede tener una potencia dada, ¿no? Fíjense, cuando uno habla de una lámpara LED hoy en día, una lámpara de 8 o 9 watts LED de consumo energético, digamos, reemplazó lo que antes era una lámpara de capaz 40 watts, ¿no? Incandescente, para que se den una idea de los consumos. Bien, vamos a pasar a otro tema, así que no sé si hay alguna duda o comentario de lo que vimos hasta acá. Si no, seguimos. La siguiente, o sea, lo que queda de la clase de hoy y la próxima, que va a ser recién el próximo viernes, y probablemente alguna después de esa también, lo que vamos a ver es rectificadores, es decir, circuitos que se construyen con diodos para rectificar señales de alterna. Rectificar significa básicamente una señal de alterna que es bipolar, en el sentido que es positiva y negativa, la voy a transformar en una señal que es solo positiva, ¿no? Otra vez, repito lo que ya he dicho, eso únicamente lo puedo hacer un circuito no lineal, pues yo pongo una señal sinusoidal en la entrada, en un circuito lineal lo que voy a tener es otra señal sinusoidal en la salida. Acá voy a tener solo una señal que es positiva, ¿no? El primero que vamos a ver es el rectificador de media onda. ¿Está bien? En principio no es nada nuevo este circuito, pero lo vamos a analizar de una forma diferente, ¿no? Es decir, vamos a suponer que tenemos una tensión de entrada sinusoidal de amplitud Bs y frecuencia F, con periodo 1 sobre T. Y lo que queremos encontrar primero es cómo es la relación entre la entrada y salida, que es un poco lo que nos anticipa el gráfico de la derecha, que a esto es un gráfico de tensión de salida respecto de tensión de entrada, ¿no? Como ya, digamos, a esta altura ya saben, el diodo este va a permitir únicamente circular corriente en este sentido y va a estar prendido, ¿no? En base a los análisis que hicimos hasta ahora, cuando la tensión del ánodo sea mayor que, si usamos ahora el modelo fuente de tensión, va a tener que ser mayor que BD, ¿no? Cuando esta tensión es mayor a BD, el diodo va a conducir y la tensión de salida, ¿cuál va a ser? Cuando conduzca. Acá, esto aquí es igual. Fíjense, para BD, si la tensión de entrada vale BD, la salida es 0, pero a partir de ahí, ¿cuánto es la tensión de salida? Cuando conduce. La fuente BS. menos la del diodo, ¿no? Claro, BS menos BD, ¿no? Estamos usando el modelo fuente de tensión. Así que es BS menos BD. Me estoy por comprar una tableta para poder dibujar arriba los circuitos y no parecer un chico de jardín de infantes, así que espero que me llegue pronto. Igual se entiende bien ahí. Se entiende. Sí. No, igual ya me estoy por comprar una tableta porque no, es demasiado desprolijo. Bueno, entonces, eso es lo que dice esta curva, ¿no? Cuando el diodo está prendido, la salida es BS menos BD. Y si lo vemos temporal, fíjense que esta gráfica, presten atención a esta figura que es entrada, eje de salida, no me dice nada de la información temporal, ¿no? Si lo veo en el dominio, en un eje de tiempo, básicamente tengo la entrada en negro y
la salida en azul, ¿no? Entonces, lo que ven acá es que la salida está en 0 hasta el punto en que la entrada alcanza el valor BD. ¿Está bien? Cuando la entrada alcanza el valor BD, recién ahí se prende la salida. ¿Y cuánto vale la salida? Es igual que la entrada, la forma, pero está BD para abajo. ¿Está bien? Esto tiene que quedar claro, pregúntenme todo lo que quieran, porque de acá en más se va a ir complicando el rectificador, ¿no? Cada vez va a tener más diodo. ¿Se entiende esto? Entonces, eso se llama rectificador de media onda. ¿Por qué? Porque estoy usando media onda de la entrada, en donde la rectifico, y después, en el segundo periodo, cuando cae por abajo de BD la entrada, en realidad, la salida vale 0. ¿Se entiende eso? Sí. Acá la relación entre BS, el valor de BS, la tensión pico de la sinusoidal y la tensión del diodo son comparables, entonces parece un efecto grande, ¿no? Pero imagínense si estos son 220 volt RMS, como es la tensión de línea neutro, serían 220 volt por, son 311, ¿no? De pico, 311 de pico comparado con 1 volt del diodo, 0,7, 1 volt del diodo, ¿está bien? Que son casi, muchas veces, uno las termina dibujando así, ¿no? Es decir, prácticamente no se nota la caída en el diodo, ¿no? Y eso es, nada, un rectificador de media onda. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Y el retraso que tiene en arrancar a subir el pico, por más que tenga la misma frecuencia, ¿por qué se da? Sí, se ve como un retraso, pero fíjate que no es un retraso porque después acá baja antes esta, ¿no? O sea, está bien, acá vos decís arranca después, parece un retraso, pero acá arranca antes. No es un retraso en realidad, sino que es como una no linealidad más que un retraso. Es decir, es suponerte que pasás, voy a tratar de hacer un dibujo, lo voy a tratar de explicar de dos maneras. Lo que me preguntaste, igual está buena la pregunta. La primera manera es con esta curva de acá que relaciona entrada y salida, ¿no? Si yo pongo acá un eje tiempo, básicamente lo que puedo pensar es que la sinusoidal de entrada está acá así, ¿no? Y esta curva, esta relación entrada-salida, lo que me dice es que acá, bueno, que lo negativo me lo manda a 0, ¿no? Todo lo de la entrada que esté para este lado, la curva azul celeste esta me dice 0. La salida es 0. Eso es esto de acá. Perdón. Esto de acá. Solamente. Pero cuando es positiva, tengo este cachito acá, que es como una zona muerta, ¿está bien? Es como que hasta que no paso por encima de eso, también es 0 la salida. Y eso es este cachito de acá, o este cachito de acá. Visto directamente desde la señal temporal, que sería otra forma, es hasta que la tensión en este punto no supera el valor de BD, hasta que no alcanza BD, el diodo no conduce. Entonces, lo que estás viendo básicamente es que la señal de entrada empieza a subir, pero todavía es menor que BD, es menor que BD, es menor que BD. Llegó a BD, recién ahí el diodo se prende, y una vez que el diodo se prende, tengo que pensar que acá uso mi modelo fuente de tensión del diodo, tengo que pensar que tengo una fuente en serie, que es la del diodo, que me hace caer 0,7. Entonces, hasta acá estuvo apagado y a partir de ahora es igual a la entrada, pero con una caída de 0,7. ¿Está bien? Parece como si fuera que retarda la señal, pero no es que está retardando la señal. Es que está esta zona muerta de acá, ¿no? En este gráfico Está bien, ahora sí. ¿se entiende? En este gráfico está un poco exagerado, entonces, para que se vea el efecto, ¿no? Pero después, ¿cuánto me afecta eso? Depende un poco de la relación que tenga entre mi tensión de pico, si yo estoy rectificando una señal directamente, una tensión de línea de 220 o una 220 RMS, será poco. Si estoy rectificando, no sé, 2 volt o 3 volt, porque puse un transformador y tengo para exagerar, ¿no? O 5 volt, bueno, será algo más parecido a este caso donde es representativo este salto, ¿no? Este BD. Buena pregunta.
¿Se entiende? ¿Alguna otra duda respecto a esto? Si no, avanzo, ¿eh? Vamos a hacer un par de cuentas respecto de este rectificador, para después poder comparar varios. La primera, normalmente cuando estoy haciendo un rectificador es porque de alguna manera me interesa el valor de continua de la señal. ¿Está bien? Después lo vamos a ver, por ejemplo, cuando hago una fuente de DC. Entonces, calcular el valor de continua implica resolver una integral. ¿Está bien? ¿Cuál es? O sea, básicamente nosotros sabemos que... Ahora miren solo la señal de salida, ¿no? La celeste. Eso es una señal ¿de qué periodo? Del mismo periodo que la señal de entrada. Si fuera la señal de red, es una señal de periodo 50 Hz, ¿no? Yo si hago una descomposición en Fourier de eso, lo que voy a encontrar es que tengo una señal, una fundamental que es de la misma frecuencia de la red, pero ahora, a diferencia de la entrada, la salida tiene un nivel de continua, ¿está bien? Tiene un nivel acá. Si yo hago la integral en un periodo y lo divido por el periodo, tengo un nivel de continua. La negra, la de entrada, no tenía nivel de continua. Se entiende que el rectificador me hizo eso, me generó un nivel de continua. Y eso es lo que está calculado en esta integral, ¿no? Que yo presento la integral, les voy a dejar el resultado y después ustedes si quieren la verifican, pero es, integro en un periodo de la señal, como les dije, y vamos a suponer para la cuenta que la caída en el diodo es 0 o es muy chica comparado con BS, ¿no? Porque si no, la cuenta es un poco más complicada y no ganamos mucho en hacerla tan detallada, porque en general BS es mucho más grande que BD. Si no lo fuera, tengo que hacer la cuenta con el BD. Entonces, si no tengo el BD, puedo suponer que la salida es así, ¿no? Es igual a la entrada, después vale 0 y después es igual a la entrada. Perdón, ahí, y así. Entonces tengo que hacer la integral en un periodo, o sea, t es esto de acá. Debería integrar entonces después a la salida esa integral solamente, o sea, la debería hacer otra vez entre t0, que sería el punto S donde empieza a conducir, y la mitad del periodo menos el t0, ¿no? ¿Cómo saco ese t0? Digamos, ¿cuánto vale ese t0? Bueno, es cuando la entrada vale BD. ¿Se entiende eso? ¿Se acuerdan que dijimos que el diodo empezaba a conducir cuando la entrada era igual a BD? O sea que de ahí debería despejar el T0 y podría calcularlo con todo el detalle. ¿Está bien? Con el BD distinto de 0 y con el T0 calculado bien. Por todo lo que les dije antes, podemos directamente, si no, aproximar la salida directamente por un semiciclo de la entrada. Y si hacen esa cuenta, le va a dar algo de este estilo. Le va a dar BS, que el valor medio de la señal es BS sobre pi, menos la caída del diodo sobre 2. Si la caída del diodo es muy chica, directamente lo pueden aproximar como BS sobre pi. ¿Está bien? Es decir, ese es el valor medio de la señal de salida. Otras cosas que nos van a interesar de los rectificadores es el voltaje de pico inverso del diodo. ¿Qué es eso? Cuando yo voy a elegir un diodo para comprar, tengo que saber qué voltaje va a tener que soportar en inversa cuando está bloqueando. ¿Por qué? Porque no quiero que ingrese en la zona de ruptura, ¿no? En la zona donde trabajaba el Zener no quiero que ingrese. Entonces, necesito saber cuál es el voltaje de pico inverso al que lo hace trabajar mi circuito para poder especificar el diodo, ¿no? Para poder comprarlo. A ver, denme una mano. ¿Qué voltaje ve el diodo en sus terminales cuando está en inversa? ¿Cuál es el peor caso y cuánto ve? El pico de la senoidal. Bien, sí, es esa la respuesta. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense, cuando el diodo está en inversa, en el semiciclo negativo, ¿no? O sea, en este instante
el diodo está en inversa. ¿Y a qué tensión está este punto en ese momento? A menos Bs. Y como el diodo está en inversa, la salida ahí está en 0. O sea que el diodo ve una tensión en inversa igual al pico del valor de la entrada. ¿Está bien? Es decir, que si yo voy a poner un diodo a tensión de red, por ejemplo, voy a tener que, entre otras cosas, ver que soporte una tensión de pico inversa, que en inglés es peak inverse voltage, que por ahí lo encuentran así en las hojas de datos, de valor Bs. ¿Está bien? Tiene que soportar el pico inversa de la fuente. La otra cosa que me va a interesar es cuál es la corriente máxima que tiene que soportar. En este caso especificamos corriente de pico máxima. ¿Esa cuál es? En este circuito es más o menos fácil de ver eso, ¿no? ¿Cómo lo pueden pensar? Sin ver los Es apuntes, BS ¿no? también. ¿Cómo? Perdón, no escuché. S menos BD no sería también. Ah, no, la corriente está diciendo. Corriente, claro. Viene por ahí, pero... S dividido R. Claro. Si despreciamos la caída en el diodo, la corriente, ¿cómo es la forma de corriente del circuito? Hay una única corriente y es fácil saber. ¿Por qué? Porque ya conozco la tensión sobre la resistencia. Es V0. O sea que la corriente tiene la misma forma que V0 en este circuito. ¿Está bien? Es la misma forma, pero escalado por R. Es decir, es V0 sobre R. Es la corriente. ¿Y cuándo es máxima? Y en este punto. ¿Y cuánto vale? Bueno, si desprecio la caída en el diodo, perdón, si no la desprecio, bueno, es Bs menos Bd sobre R. Si no es Bs sobre R, la cuenta rápida. ¿Está bien? Así que tengo que comprar un diodo que en directa tolere una corriente de pico de ese valor. Bien. Un parámetro más que vamos a usar para comparar varios de estos rectificadores, ¿no? Que es la eficiencia de rectificación. ¿Cómo definimos eso? Para este análisis sí vamos a despreciar la caída en el diodo. Lo vamos a definir como la potencia, si agarro la señal de DC, es decir, la que calculamos antes, el nivel de continua, supongo que tengo una señal que es esa continua, ¿está bien? Del nivel que calculamos antes. Eso que dibujé ahí, imaginen que fuera una recta. Calculo la potencia de esa señal. Y también calculo la potencia de la señal de AC, es decir, de la azul, de la celeste, del azul. Y hago el cociente entre las dos. Y a eso lo voy a llamar eficiencia de la rectificación, es decir, comparo en potencia cuánto es la de DC comparado con la de AC. Si fuera una cosa perfecta, que toda la alterna de entrada la convierto solamente en una continua, bueno, esa eficiencia me daría 100%, ¿no? Bien, entonces, ¿cuánto vale la potencia de DC? La tensión de continua, que la llamo B0 rayita, la habíamos llamado, al cuadrado, dividido R, ¿no? Y despreciando la caída en el diodo, eso era Bs sobre pi dividido R. ¿Se acuerdan? Doy un paso para atrás. Este término de acá. La componente de continua. Sin este término de BD, pues lo estoy despreciando. La de AC es un poquito más difícil de calcular. Tengo que hacer la integral de la tensión al cuadrado dividido R, ¿no? Entonces, ¿la tensión cuál es? La tensión de salida, ¿no? Que otra vez, como no tengo en cuenta la caída en el diodo, es esto de acá. Entonces, ¿qué cuenta hago? Tengo que hacer la integral en un periodo entero. Acá en lugar de hacerlo en tiempo, lo hago en ángulo, pero hago la integral 1 sobre 2pi, pero solamente tengo señal entre 0 y pi, ¿no? La mitad del periodo. Entonces hago la integral de 0 a pi de la tensión de entrada, Bs por el seno de tita al cuadrado. Otra vez, esa integral, si quieren resuélvanla, les va a dar la tensión pico de entrada dividido 2 al cuadrado dividido R. Y ahora entonces, para hacer la eficiencia de rectificación, tengo que hacer el cociente, ¿no? Hacemos el cociente,
me desaparece tanto la R como los BS, se cancelan y me da un número. Me da un número que si lo hago porcentual, el número es 4 sobre pi cuadrado, ¿no? Pero si lo hago porcentual es 40.5. Esa es la eficiencia entonces de rectificación del rectificador de media onda. ¿Está bien? Acuérdense de ese número que después lo vamos a comparar. ¿Alguna duda hasta acá del rectificador de media onda? No. Porque ahora voy a pasar a otro rectificador, ¿está bien? Pero para repasar antes de pasar, calculamos. Bueno, además de la forma de onda, el valor medio, el valor de pico inverso del diodo, el valor de corriente de pico y el valor de eficiencia de la rectificación del circuito. La idea ahora es ver otros circuitos rectificadores y en todos calcular eso para poder comparar, ¿está bien? Este es muy sencillo, tiene un solo diodo y bueno, y la carga que sería la resistencia, ¿no? Bien. Rectificador ahora de onda completa usando un transformador con punto medio. Digamos, el rectificador de onda completa más simple que puedo construir requiere un transformador de punto medio como muestra en la figura, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos es un primario y un secundario con punto medio, ¿no? Bueno, en 10 minutos se va a volver a cortar. Vamos a ver, después que reconectamos una vez más, y después de esa tercera creo que ya estaríamos por ahí. Fíjense entonces, punto medio, directo a la carga. La salida de uno de los bobinados secundarios a través de un diodo a la carga, y la salida negativa del otro bobinado también a la carga. ¿Cómo funciona este circuito? Básicamente se lo puede pensar como dos rectificadores de media onda, como los que vimos antes, cada uno funcionando en un semiciclo de la señal de entrada. ¿Está bien? Cuando la señal BS es positiva, porque acá tengo la fuente de entrada como replicada dos veces, ¿no? Tengo BS, básicamente eso es lo que me hace el transformador. Tengo BS acá positivo y BS acá negativo. Entonces, cuando la señal es positiva, esta tensión, esperen que voy a borrar para hacerlo de nuevo, cuando BS es positiva, esta tensión, como está indicada acá, es efectivamente positiva. Y entonces, fíjense, tengo este diodo, va a estar en directa, va a venir por la carga y cierra el circuito acá. Tengo un rectificador común como el que vimos antes. Y en ese instante el tiempo está en inversa, porque fíjense que esta tensión es negativa, entonces el ánodo este está negativo respecto del cátodo, entonces este diodo está en inversa, es como si este no estuviera. Así que durante el semiciclo positivo tengo exactamente lo mismo que antes. ¿Está bien? Lo mismo que en el rectificador de media onda. Y en el intervalo negativo va a pasar lo contrario, ¿no? Esta tensión ahora va a ser negativa, pero esta, con este sentido, va a ser positiva. ¿Está bien? Porque BS es negativa, pero menos BS es positiva. Entonces ahora se va a poner en directa el diodo de 2 y va a venir la corriente, perdón, lo voy a dibujar de nuevo, va a circular por D2, por la resistencia y vuelta al bobinado, ¿está bien? Pero fíjense que en los dos casos, por la resistencia, circuló en el mismo sentido la corriente, ¿no? O sea que la tensión B0 de salida fue siempre con la misma polaridad, y eso es lo que refleja esta curva de transferencia de entrada-salida, que para tensiones negativas la salida también es positiva. ¿Se entendió eso? Entonces, básicamente, lo que tengo ahora es un rectificador de onda completa que me transforma los pulsos negativos en positivos. ¿Está bien? Obviamente a costa de un transformador con punto medio y dos diodos. ¿Se entiende cómo funciona este rectificador de punto con transformador de punto medio? Sí. Ok, sigo entonces.
tensión media de salida. Obviamente, ¿qué esperamos? Que sea mayor que la anterior, porque ahora tengo los dos semiciclos señal. ¿Está bien? De hecho, si la calculan, les va a dar el doble, ¿no? 2bs sobre pi menos bd. Otra vez hacen la integral, pero ahora la integral es el doble, ¿no? Voltaje de pico inverso del diodo, ¿cómo lo podemos pensar? Pongámonos, sabemos que va a ocurrir en un momento de tensión pico, ¿no? Entonces, parémonos en alguno, porque va a ser, como el circuito es simétrico, va a ser lo mismo para los dos diodos, ¿no? Pongámonos que estamos, no sé, acá, en este instante de tiempo. En ese instante de tiempo, la tensión acá es Bs. Bueno, acá será Bs menos Bd, si nos queremos poner finos. Bs menos Bd. Entonces, este diodo acá, que está en inversa, tiene en este punto esa tensión, Bs menos Bd, y acá en su ánodo, tengo que fijarme eso, ¿no? ¿Qué tensión tiene el diodo que está en inversa en ese peor caso? Y acá va a tener menos Bs, ¿no? Entonces, si hacen la resta, hacen Bs menos Bd menos Bs, me termina quedando 2Bs menos Bd. Así que, fíjense, otro detalle, este diodo tiene que soportar el doble de la tensión que el anterior, ¿no? Es decir, en inversa puede ver 2 veces la tensión de pico. Así que si el otro andaba con un diodo que soporte más de 311 volts, este va a tener que soportar más de 600 volts, ¿no? Corriente de pico por el diodo, otra vez podemos hacer el mismo razonamiento que hicimos, ¿no? ¿Cómo es la corriente acá? ¿Alguno me dice la forma de onda de corriente? En la carga va a ser así. ¿Está bien? Porque es la tensión de salida sobre la resistencia. En este diodo va a ser, la mitad del tiempo viene por este diodo de la corriente, pero en la otra mitad vale 0. Así, ¿no? Y acá en este diodo va a ser así, 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 ¿no? O sea, desfasada esta respecto de esta. ¿De acuerdo? Entonces la corriente de pico que tiene que soportar el diodo va a ser este pico que vale Bs dividido de R, ¿no? Si tienen en cuenta la caída en el diodo, va a ser Bs menos Bd sobre R. O sea, esa es la misma que en el circuito anterior. Bien, y nos falta la eficiencia en la rectificación. Que era la potencia de C sobre la potencia de AC, ¿no? Porcentual. La potencia de DC la tenemos, y la de AC la pueden calcular haciendo la misma cuenta que hice yo, hacen la integral en un periodo, pero la pueden separar ahora en dos integrales, una para el periodo positivo, otra para el negativo. Le va a terminar dando Bs cuadrado sobre 2R, y como era de esperar, en definitiva, la eficiencia de la rectificación para este rectificador de onda completa es teórica, ¿no? Despreciando la caída en los diodos, es 81%. Es decir, mejoramos mucho, duplicamos la eficiencia del rectificador de media onda. ¿Alguna pregunta antes de que siga avanzando? Esa eficiencia es el doble anterior, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, sí, es el doble porque básicamente, nada, duplicamos, ¿no? El valor de DC. Es decir, ahora al tener este segundo lóbulo del seno también aportando valor de DC, nada, mejoramos mucho eso, ¿no? Bien, se va a cortar ahora, pero sigo y después retomo.
Vamos a ver hoy también esta otra forma de hacer un rectificador de onda completa, que es con 4 diodos en lugar de 2. Esto se llama puente de diodos, por razones obvias, por la forma del dibujo. Y que además no necesita transformador con punto medio, ¿está bien? El rectificador tipo puente se puede usar directamente sin transformador. Yo acá dibujo un transformador, pero esto podría estar directamente aplicado a la tensión de línea, ¿no? Que es, por ejemplo, en muchas lámparas LED, lo primero que van a encontrar es un rectificador de puente de diodos directamente sobre los 220, ¿no? Para generar una continua directamente desde la línea. Pero bueno, en muchos casos, y así se hacían la fuente de continua en general antes, con un transformador, por ejemplo, que bajo a, no sé, a 12 volts, y de ahí genera una continua, ¿no? Nos faltan varias etapas más, pero es el principio de esa idea. Se va a cortar ahora, así que reconecten y hacemos una última sesión para terminar un par de ideas. No sé si hay alguna pregunta.